Y le digo, a mí me sorprendió cuando me di cuenta, ya estaba cantando que no hay el retroproyector ni la predicación va a salir ahí. Pero gloria al Señor, vamos a abrir la Biblia y por eso ponemos siempre Biblias ahí. En la primera epístola del apóstol Pedro, y está casi llegando a Apocalipsis, cerca de Apocalipsis para aquellos que lo están encontrando. Y ya vimos el capítulo 1 y el día de hoy empezamos el capítulo 2 de Primera de Pedro y vamos a leer los versículos 1 al 10. Sin embargo, quisiera, a manera de introducción, que de hecho ya la hermana Karina aquí habló acerca de la gracia de Dios. Realmente recordemos, la gracia de Dios es cuando Dios nos da algo inmerecido. ¿Escuchamos eso? ¿Lo puedes decir en tu mente? La gracia de Dios es cuando Dios nos da algo inmerecido, que no merecemos. Eso es gracia. Y Dios es un Dios de gracia, porque nos da cosas buenísimas, regalos, y no lo merecemos. Entonces, lo que Dios nos ha dado es prácticamente el regalo o la bendición más grande que el ser humano puede jamás experimentar en este planeta Tierra. Lo quiero repetir. El regalo que Dios nos ha dado es el regalo y la bendición más grande que un ser humano puede experimentar mientras está aquí en este planeta Tierra. No existe bendición más grande, más grandiosa, más gloriosa que el regalo que Dios nos da y nos ofrece a todos los seres humanos que quieran recibirlo. Ahora, el regalo no es una cosa, el regalo de Dios es alguien, el regalo de Dios es Jesucristo. En Cristo Jesús se encuentran, dice la Escritura, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Escucharon eso? De acuerdo a la Biblia, en Cristo Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, según el apóstol Pablo en Colosenses. En Buda no se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ni en Mahoma, ni en Confucio, ni en ningún otro líder religioso que existe aquí en el planeta Tierra, y podemos incluir al Papa, a los sacerdotes, a cualquier líder de la iglesia evangélica cristiana. En un ser humano simple, común, no se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, solamente se encuentran en Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús es todo lo que necesitamos los seres humanos para experimentar la vida abundante y con propósito y significado que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente. Y espero con todo mi corazón, pues, que los que estamos aquí, si no la estamos ya experimentando plenamente, al menos ya estemos saboreando la experiencia de esa nueva vida en Cristo Jesús. Es Jesucristo viviendo su vida dentro del individuo, dentro del ser humano. Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Él está vivo. Él está vivo, Jesucristo está vivo. Y Jesucristo viene a hacer su casa dentro de la persona, del individuo, del ser humano, que se arrepiente y que clama a Él para que lo regenere y que venga a su corazón. Entonces, hay un dicho que alguien dijo: el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo le falta todo. Eso es una verdad, porque en Cristo está todo lo que necesita el ser humano para vivir una vida plena y abundante y de gozo. La vida cristiana es una aventura. El ser humano llega a experimentar su verdadera humanidad solamente cuando se arrepiente y recibe a Jesucristo en su corazón, en su vida. El ser humano no es ser humano de acuerdo al diseño original de Dios completo, hasta que Dios mismo viene a restaurar su humanidad por medio de Cristo Jesús. Lo que estamos hablando y lo que estoy diciendo realmente no se encuentra en ninguna religión en el planeta Tierra.
Y hay cientos y cientos de religiones. Y esto ninguna lo enseña, porque solamente en Jesucristo se encuentra la verdad. La verdad, Cristo es Dios hecho un ser humano. Y vino a revelarnos lo que es la realidad, la verdad absoluta. Que solamente hay un Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente existe entre Dios y la raza humana un mediador. Y se llama Jesucristo su Hijo, el Hijo de Dios. Y fue por la pura gracia del Señor que en Cristo Jesús la persona recibiera la más grande bendición en el universo. Y otra vez, gracias, no lo merecíamos, pero Dios así lo quiso hacer. Por otro lado, una cosa es tener a Cristo dentro de ti, pero otra cosa es experimentar a Cristo en tu vida. Cristo resucitó y cuando uno se arrepiente, al menos recibe a Jesucristo. Pero eso no es todo de la vida, nada más lograr, ok, me arrepiento, recibo a Cristo y ya, ahí termina todo. No, porque ahora viene el cómo vas a experimentarlo, porque el hecho es de que Jesucristo ha resucitado, está vivo y Él está dentro de ti. Pero una cosa es eso y otra cosa es cómo permitir que ese Cristo vivo que ahora vive dentro del creyente viva o exprese su vida resucitada por medio de mí, por medio de mi mente, de mi pensamiento, de mi boca, de mis manos, de mis acciones. Todo eso es otra cosa, eso es un proceso que no termina, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy aquí en la epístola del apóstol Pedro. Entonces, cuando una persona por la fe recibe a Jesucristo en su vida, esa persona tiene todo lo que necesita, ya tiene todo lo que es Cristo. Pero no significa que ya ha crecido y que ya maduró y que ya no necesita más venir a Cristo Jesús, ni venir a la Biblia, ni reunirse, ni nada. Eso no significa, significa que todo lo que necesita el ser humano para poder experimentar ya está dentro de ti. Pero ahora existe un proceso y eso se le llama, uno le llama santificación, usando la terminología de la Escritura, o crecimiento y madurez. Necesita uno madurar. Una ilustración que le he dicho varias veces es como una manzanita, ¿cierto? Piensen en una manzana pequeñita así verde. Es una manzana completa, es perfectamente una manzana, tiene todas las cualidades, las características, los atributos de que es una manzana. Pero ¿por qué no se la come uno así verde? Porque todavía no está ¿qué? No está madura, ¿cierto? Todavía no, tiene todo, es una manzana, pero le hace falta simplemente crecer y madurar para que se pueda comer. La vida cristiana es lo mismo. El momento glorioso, cuando tú te arrepientes y clamas al Señor, lo recibes en tu vida, tienes todo, eres un hijo de Dios, pero te falta crecer y madurar. Mientras esperamos el momento en que Jesucristo venga, porque la Biblia dice que Jesucristo viene, y eso prácticamente podríamos decir que es la graduación. Ahora que se está celebrando graduaciones el día de hoy, estamos en un peregrinaje aquí en la tierra. Unos se gradúan antes, los creyentes, sea por muerte natural, ya graduaron, ya victoriosos, entran a la presencia del Señor, triunfaron. Otros por muerte no natural, sea por enfermedad o por un accidente. Sin embargo, ese momento precioso está garantizado, está asegurado para todos los que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo Jesús. La persona que no se arrepiente no puede esperar esa graduación. Va a terminar su existencia en la tierra, pero no va a la presencia del Señor. La Escritura es muy clara en hablar de que va a la condenación eterna. Pero entonces nosotros sabemos que cuando morimos vamos a estar con el Señor, los hijos de Dios. Pero mientras esperamos ese momento, los creyentes, los cristianos creyentes, todo hijo de Dios tiene la responsabilidad de seguir las instrucciones que el Señor Jesucristo nos dejó en la Biblia, porque somos hijos de Dios y esta es palabra de Dios. Dios es nuestro papá y nuestro papá nos dejó instrucciones.
Y no es de un hijo de Dios rechazar la palabra de su papá, o ignorar la palabra de su papá, o que por pereza no vaya a ver las instrucciones de su papá. Mientras esperamos ese momento, quiero que abran la Biblia, si ya la tienen abierta, en Primera de Pedro, el capítulo 2. Y voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 10. Y quiero identificar al menos 4 cosas ahí importantes para que crezcamos en la gracia. Estamos hablando de la gracia de Dios y el crecimiento de los creyentes, de los hijos de Dios. Hay 4 instrucciones muy importantes del apóstol Pedro para nosotros, para que sigamos creciendo en la gracia del Señor. Si no hacemos eso, no esperen crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Miren lo que dice a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, hay al menos 4 cosas importantes si tú quieres crecer. Número 1, versículo 1: desecha toda malicia, dice la Escritura. Versículo 2 al 3: desea la leche espiritual no adulterada, para que crezcas para salvación. Versículos 4 a 8: acércate a la piedra viva que es Jesucristo, acércate y sé edificado, sean edificados como piedras vivas. Y versículos 9 y 10: nunca olvides tu verdadera identidad y tu misión en el mundo. Entonces, en el primer versículo, hermanos, dice el Señor: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción. ¿Qué es malicia? El término en español suena muy suave, y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque el término que se escribió en la Escritura, ustedes saben, en el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Y el idioma griego es un idioma muy específico. Y Dios es awesome, otra vez, Dios es grandioso. Sobre cómo Dios escogió que el Nuevo Testamento fuera escrito en ese idioma, el griego común, que es tan específico en todo lo que dice. Bueno, en español el término malicia es muy suave. Cuando dice: desechen pues toda malicia,
Cuando pensamos, ay, él es malicioso, pero es muy suave. No tenemos idea de lo que significa en el texto original. En el texto original esa palabra significa cosa mala, maldad, depravación, malignidad, evil, no bad, evil, maligno o voluntad enferma. En inglés es ill will, voluntad enferma. Esto es deseo de injuriar o dañar. Esa es la palabra malicia que la Biblia dice a los cristianos. El énfasis es subjetivo. Subjetivo, es decir, habla del carácter de la persona que expresa esa malicia. Ahora, desafortunadamente no está la pantalla, les tenía escrito y gloria a Dios, Dios quería que no sacara eso en la pantalla, pero déjenme decirle, en la palabra griega es kakia. Kakia, esa palabra malicia, en el texto original dice kakia, que proviene de kakos. Kakos es una persona mala, maligna. Ahora, kakos es masculino singular, malo. Pero para decir cosas malas en plural es caca. Y ustedes ya se rieron porque ya saben más o menos la palabra que nosotros conocemos. La palabra para decir malos, cosas malas es caca. Y esta palabra es muy conocida para las personas que hablamos español. Sabemos que esto significa algo detestable y apestoso, algo fúchila, algo guácala, algo ido, cosas malas. Bueno, hermanos y hermanas, vean, para crecer en la gracia del Señor, como hijos de Dios hemos de desechar toda caquía, toda malicia, toda cosa mala, todo lo que no conviene a los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios inspiró al apóstol Pedro para que escribiera eso, desechar. Ahora, ¿qué es desechar? Es echar a un lado, haz a un lado, separa, quita de ti. Es como quítate ese saco y tíralo. Pero el impulso de la carne a hacer lo malo estará en ti, está en todo ser humano. No se puede eliminar. Es decir, el pecado en el ser humano no se puede sacar y decir, ya quedó el pecado allá y yo estoy acá sin pecado. Ahora, Señor, en adelante, ni un pecado puedo cometer porque ya me operaron y se me salió el pecado. Eso no existe en este lado del cielo. Vamos a tener pecado y deseo de la carne hasta el momento que moramos, o hasta el momento en que Cristo venga por los cristianos. Así el pecado va a ser eliminado de nuestros cuerpos, porque vamos a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo Jesús cuando resucitó hace 2000 años, igualito, ese cuerpo incorruptible, glorificado, que no estaba sujeto a ninguna pasión. Pero entonces el impulso de la carne a hacer lo malo estará en ti, pero tú como hijo de Dios tienes el poder, el derecho, la autoridad para desecharlo. Es decir, para decir no. Y todos los que han venido a la clase de Conociendo a Jesucristo los lunes, hablamos de la carne. Cada semana estamos hablando de la carne. Y que todo creyente tiene el poder, la autoridad y el derecho de decir no a los deseos de la carne. Y hablábamos de una ilustración de que a veces, la ilustración fue de una muchachita cristiana que tuvo tentación y se la llevó el novio que no era cristiano, se la llevó y la sedujo. Y la estaba abrazando en el carro, en un estacionamiento. Hablamos de cómo Dios dice, tiene mucha oportunidad para decir no y para agarrar la puerta de escape que Dios le puso. Pero la señorita decía, bueno, es mi vida, es mi cuerpo, ya soy grande. En su mente la lucha, era cristiana y decía, esto está mal, tengo que hacer algo. Pero la lucha, y cuando la empezó a abrazar y después a manosear, no, estate quieto. No, estate quieto.
¿Se dan cuenta cómo muchos cristianos le hablan al pecado? Ay, stop it, nada más. No le dicen, no, get out of here, lárgate, no lo vas a hacer. Bájame del carro y me tengo que ir. Eso es autoridad, eso es poder, eso es convicción, eso es firmeza, pero no, ¿cómo le vas a hablar al pecado así? Tenemos la autoridad, el derecho, el poder para decir no al pecado, a menos que Dios le esté mintiendo, hermanos, en la Escritura. Y Dios no nos está mintiendo. Entonces vean, la Escritura, esta Escritura indica, la palabra que tenemos aquí, desechando pues toda caquía, malicia, indica hacer algo de una vez por todas. No es cada día desecha, no, es de una vez por todas. Haz la decisión de que vas a desechar las caquías, la malicia. Vas a hacer porque llegas a un entendimiento de que eres hijo de Dios. Desechando significa acción de una vez por todas, es hacer una decisión en tu mente de una vez por todas para actuar en contra del pecado o de esas malignidades o malicia o caquía. Como hijo de Dios tú reconoces, resuelves, llegas a la decisión de que las malicias o caquías no son más parte de tu vida. Y esto lo hacemos sabiendo que es pecado y desagrada a Dios. Esa es la instrucción del Señor, hermanos y hermanas. Entonces, ve, si tú eres hijo de Dios, bueno, esta es palabra de Dios para ti. Dios ya me habló a mí. Y dice, cuando dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, es eso, de una vez por todas, ya. No estés jugando. No caigas en la hipocresía. Y eso es lo que dice más adelantito el apóstol Pedro. Entonces, al hablar de las malignidades en el comportamiento, porque está hablando aquí de malignidades, caquías en el comportamiento, ya, desecha, ya, deja eso, tú eres hijo de Dios. ¿Qué no entiendes quién eres? Tienes una nueva identidad, eres una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, las nuevas, aquí todas ellas son nuevas, dice la Biblia. Pero entonces, vean, al hablar de las malignidades o malicia en el comportamiento, quiero aprovechar aquí también para decir que Dios también enseña a sus hijos, los creyentes, que dejen de una vez por todas de hablar caquías, de hablar cochinadas, de hablar porquería. Otra vez caquías. Créanme, hermano, es la misma palabra. Efesios 4:31. ¿Quién lo quiere leer, por favor? El primero que lo encuentre, Gálatas, Efesios, capítulo 4, versículo 31. ¿Qué instrucción le da Dios a todos los que profesamos ser hijos de Dios? Efesios 4:31. Ok, aquí adelante, fuerte, hermano. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malindecencia y toda malicia. Caquía, ese es lo último otra vez. Toda caquía. Toda caquía. Toda malicia. Quítense de ustedes, pero miren lo interesante que aquí, hermanos, como que hay un progreso. En las instrucciones que Dios le dio a Pablo para que nos escribiera, en Efesios 4:31, dice, quítese toda amargura, deja de estar de amargado. Amargura, hermanos, es como un enojo crónico, que todo el tiempo todo te cae mal, todo te molesta, todo andas criticando, andas juzgando. Eso es amargura. Pero miren, dice, enojo, quítese de vosotros el enojo, la ira, intensidad en el enojo, y la gritería, la explosión del enojo. Enojo, ira, gritería y maledicencia, hermanos, ¿cierto? Versículo de ya groserías, cochinadas, cuando uno está enojado, cuando el creyente que no ha madurado y que ha olvidado quién es, qué horrible es cuando saca caquía por la boca, ¿cierto? Porque son malignidades, son perversiones, hermanos, son cosas que no deberíamos los hijos de Dios. El enojo lleva a la ira, que ya es intensidad, la ira a las griterías y maledicencias o
maldiciones. Dios desea que sus hijos se quiten de su vida todas estas cosas junto con toda malicia. Efesios 4:29, vayan unos versículos nada más arriba. Y yo lo voy a leer, hermanos, ya que lo tienen ahí. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Quién habla? Dios, el Dios vivo y verdadero, el creador del universo, el Dios justo, el Dios santo, 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 perfecto. Dice: hijos, ninguna cochinada, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí en esta escritura la palabra corrompida proviene del verbo que es seco, que significa causar podrir algo, putrificar algo, corromper, putrefacción, podrido, corrompido. Esa es la palabra corrompida, hermanos, en el texto original. Y Dios nos dice: hijos, ustedes no pueden seguir diciendo maldiciones, groserías. No podemos. Es interesante porque ahora en el Facebook se conoce mucho a la gente, ¿cierto? Y hay una persona que profesa cristianismo y no, yo no dudo su corazón delante del Señor, pero explotó en Facebook, donde todo el mundo la leyó. ¿Y sabe qué dijo? Habló: yo soy cristiana, soy hija de Dios, pero no soy perfecta. Y F a todos los que la juzgan. O sea, no he entendido. ¿Cómo que no has leído la escritura? Y todo el mundo, hermano, leyendo a esta persona, hija de Dios, por su fe en Cristo Jesús, pero no he entendido que el Señor dice: no te puede salir caquillas de la boca, malignidades, cosa corrupta, eso podrido. Mateo 12:34, no lo busquen, hermano, pero se lo voy a citar. La Biblia, el Señor Jesucristo condena duramente a los fariseos. Mateo 12:34, si lo anotan y después lo buscan, Jesucristo les dice a los fariseos, escuchen, iglecieros, religiosos, no a los paganos mentiles, sino a los judíos que estaban metidos leyendo las escrituras y enseñaban y oraban en las esquinas y todas esas cosas. Le dicen: hijos de serpientes. Eso le está diciendo, hermano, generación, es descendencia, hijos, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién dijo esto? Dios. Dios habla eso y dice eso. Dios es el que declara eso y lo puede decir con autoridad porque Dios conoce la verdad. Generación de víboras, dice: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para Jesucristo el corazón de los fariseos era malo. Y Jesucristo también les llamaba hipócritas. Recordemos que Jesucristo es Dios y Él puede juzgar el corazón de las personas. Y les dijo hipócritas. Pero los hijos de Dios no somos malos, somos buenos. Nuestra esencia, escuchen, si el Espíritu Santo de Dios vino y te regeneró, te dio una nueva naturaleza. Y nuestra esencia es: somos hijos de Dios, somos nueva creación. No somos malos en esencia, en identidad. Mi papá es Dios, soy hijo de Dios. La identidad es: soy bueno. Entonces la pregunta sería: ¿cómo puedes hablar lo malo siendo bueno? ¿Cómo puedes hacer eso? Hay una contradicción. A menos que tengamos un corazón perverso, porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. No importa que digas que eres cristiano o no eres cristiano, de la abundancia de tu corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Dios vive dentro de los creyentes. Nuestra identidad es hijos de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Los hijos de Dios en nuestra nueva naturaleza somos buenos. De manera que cuando el Hijo de Dios, es decir, el creyente, en el poder del Espíritu Santo desecha las malignidades o caquillas de su vida,
indica que en verdad está madurando, está creciendo en su andar cristiano. El apóstol añade una pequeña lista, y ustedes saben, ahí está, hermanos, otra vez volvemos a 1 de Pedro capítulo 2, donde dice, desechando toda malignidad, y después habla de todo engaño, hipocresía, envidia, etc. Todo engaño, aquí la palabra engaño es como una carnada en el anzuelo, es poner agarrar un anzuelo y ponerle un engaño, un lure, un bait, algo que atraiga al pececito, haciéndolo creer que es algo bueno y vivo, y lo muerde el anzuelo. Esa es la palabra engaño. No hagamos eso. Yo le digo, ¿qué ejemplo sería bueno? Bueno, me pasó por la mente este ejemplo, hermano. He escuchado esto, nadie de aquí, créanme, pero gente hispana, cuando tienen un carro, y ese carro, hermano, tiene tanto problema y ya no les sirve, ¿saben lo que hacen? Lo venden sin decirle nada a la persona, hermanos. ¿Saben que eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo aquí? Quítese esa manera de actuar. Y he escuchado eso. Tenía muchos problemas y mejor lo vendí. Ahora, la pregunta, honestamente, es, ¿le dijiste a esa persona los problemas que tenía ese carro? ¿Le dijiste? ¿O te quedaste callado y no dijiste? Y lo lavaste por fuera y lo limpiaste para que mordiera el anzuelo y le pusiste engaño. No, hermano, somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y si vas a vender un carro que no te sirve, dile, sé honesto. Dile, mira, yo no sé cuánto tiempo te va a demorar, pero estos son los problemas que al menos yo creo que tiene. Nada más, gloria al Señor. Y hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo el día de hoy, quítese toda malicia y todo deceitfulness, todo engaño. No, ya no debe de haber en los creyentes tal cosa, hermanos, como engaño. Hipocresía. Ustedes saben, hipocresía viene de la palabra hipócrites, que es del teatro griego, que se ponían una máscara. La gente, el público de los actores del teatro, generalmente no le conocían la verdadera cara a la persona, al actor, porque siempre salía, y ustedes saben, antes no se pegaban la máscara, pero se ponían un palito aquí, una máscara, nada más, y actuaban y todo, y se quitaban otra, y se personificaban a otro personaje, válgame la redundancia, pero se ponían una máscara. Y Dios dice, no seas hipócrita, quítate la máscara. O sea, que te conozcan así como eres. No trates de pretender. Otra palabra, hermanos, de la Escritura. Envidias y todas detracciones. ¿Qué son detracciones? Difamaciones o hablar mal de. Esas son cuando el Señor en la Reina Valera dice, quítese todas las detracciones. Es hablar mal, es difamar. Y escuché de una hermana que viene a nuestra congregación diciéndome que una persona que nos visitó un tiempo aquí, unos días, no sé cuántas veces, le dijo a esta hermana de nuestra iglesia que me había visto a mí saliendo de un lugar bien borracho junto con mi esposa. ¿En serio? En serio, eso fue lo que me dijeron. Que esta persona le dijo a una hermana de la iglesia que si yo lo vi, al pastor Roberto lo vi saliendo de un lugar bien borracho junto con su esposa. Qué tremendo, hermano. Vean nada más, qué difamación. Profesa ser cristiana la persona, Dios conoce su corazón. Pero ¿qué es esto? Difamación. Hablar mal, detracción, y usa la Reina Valera 60. Ahora es interesante porque cuando el ser humano habla mal y usa detracciones o difamaciones, ¿sabe cuando no están de acuerdo con él o con ella? Piensen en la política, ¿cierto? La política, no estoy de acuerdo con él. Ahora empiezan a difamar. Ese es el mundo. ¿Cierto? Agarran uno que no, un candidato a la política, sea de presidente o lo que sea, y empiezan a irle al pasado, ¿cierto? 10 años, 20 años, 30 años atrás, escarbar. A ver, ¿qué le encontramos? Tenemos que encontrar algo. Y algo que le puede servir para su, empiezan a difamar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de difamar o hablar mal?
dañar la reputación. Dañar la reputación es hacer daño. Pero Dios nos dice el día de hoy: quítese de vosotros todas esas perversiones. No hagamos eso porque no somos del mundo. Número 1. Número 2, desea la leche espiritual no adulterada. ¿Quieren crecer? Versículos 2 y 3. Miren, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si eres hijo de Dios y esperas crecer en la gracia del Señor, anhela la leche espiritual. Desea, búscala. Esa es la palabra, o sea, es el término, ese es el verbo, hermano. Donde dice anhela, desea, es busca con ansiedad, persigue con ansiedad la leche espiritual. Ahora, la manera o intensidad con que debes desear tu comida espiritual es como un bebito recién nacido que anhela y llora cuando tiene hambre y quiere su lechita. Esa es la manera. Anhela, busca, dice, deseen. El bebé, escuchen, el bebé no descansará hasta que se tome su lechita. Aunque lo arrulle nada, pues no, tiene hambre. No va a descansar, no va a dejar de llorar hasta que tome su lechita, porque es su comida, es su alimento, es su nutrición. Cuando el creyente busca alimentarse con ese mismo deseo, como un bebito recién nacido, prácticamente es imposible que no crezca en la gracia del Señor. ¿Cómo no va a crecer si está buscando su leche espiritual, su alimento? Si hay vida, vas a desear comer, ¿cierto? Si hay vida. Si comes, vas a crecer. Y si creces, vas a desear comer más. Y si comes más, vas a crecer más. Y si creces más, vas a querer comer más. ¿Entienden? Es una cadenita. Uno lleva al otro. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces cabe notar aquí en esta escritura, que esta escritura no está diciendo que todos somos niños recién nacidos o nuevos creyentes. ¿Se dan cuenta? No está diciendo todos son bebitos espirituales, nuevos creyentes. No, pongan atención. Sino que como niños recién nacidos hemos de anhelar la comida espiritual. Como un niñito, es una analogía que Dios hace para que entendamos lo que Dios quiere que vivamos, o que comprendamos. Dios usa analogías humanas. Nosotros todos entendemos lo que es un bebito cuando tiene hambre, ¿cierto? Lo acabo de describir. Bueno, el Señor dice así como ese bebito recién nacido, así desea la leche espiritual no adulterada. Todo creyente cristiano adulto ha de desear su comida espiritual como un bebito desea su leche. Ahora, ¿para qué es de desear de esta manera la leche espiritual? ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcamos para salvación, no que crezcamos para ser salvos. ¿Entiendes? Esto no está hablando de tienes que hacer cosas buenas para ser salvo. No, pongan atención, todo verdadero creyente ya es salvo. Y su salvación no está en cuestión. Ya somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero es necesario que crezcamos en nuestra salvación. Ahora, el apóstol Pedro aclara que esto es si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 3. Si no eres verdadero creyente, no esperes verdadero crecimiento espiritual. No vas a poder. Porque el crecimiento espiritual solamente es para los que han hecho su decisión de arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Si no lo has hecho, no. Trata, échale ganas. Dios que te bendiga, pero no vas a lograr nada, porque esto es solamente exclusivo para una persona que ha sido regenerada con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es aquí la leche espiritual? La leche espiritual, usando la analogía, es la comida o el alimento del creyente, del cristiano. La comida física alimenta tu cuerpo físico, pero tu espíritu, ¿con qué lo alimentas? Según la Biblia dice, con la palabra de Dios. Tacos y enchiladas y tamales y todo eso, hermano, alimenta tu físico nada más. Pero ¿cómo alimentas tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tu alma? Y la pregunta es si te alimentas o no te alimentas. No hay alimento, ¿cómo esperes crecer? No te ofendas si alguien dice que está muy inmaduro, porque está inmaduro.
¿Por qué? Porque no has crecido. ¿Por qué? Porque no te alimentas. Entonces vean, el ser humano no puede vivir solamente de comida material, es decir, de pan. La Biblia no solo de pan vive el hombre, no se refiere a nada más a una barra de pan, como lo que vamos a agarrar ahorita saliendo, ¿cierto? Sino a la comida. El ser humano no solamente vivirá de comida, sino que necesita toda palabra que procede de la boca de Dios. Esto es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo que estamos ahorita el día de hoy reflexionando. Dios proveyó y provee a la raza humana tanto comida para su cuerpo como comida para su espíritu. Bendito sea el Señor. Dios nos dio de los dos. Las dos cosas que necesitamos. Ambas cosas provienen del Dios vivo y verdadero. Como hijos de Dios necesitamos entender que no habrá crecimiento espiritual en nuestras vidas sin desear, hermanos, la leche espiritual, así como un bebito recién nacido. No puede. Entonces el creyente que desea su comida espiritual y se alimenta es el creyente que va a crecer. Sin embargo, debemos notar también que la comida espiritual que en verdad nutre al creyente y logra su crecimiento espiritual, la Biblia dice es la que no está adulterada o diluida. ¿Se dan cuenta? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa es la que produce realmente verdadero crecimiento, no diluida con el engaño, con la mentira o con el error. Tiene que ser leche pura. No sé cuántos, bueno, asumo, no quiero asumir nada, pero yo soy de México, allá crecí. Cuando era niño, la leche la llevaba un lechero, válgame la redundancia, pero en un caballo. En un caballo llegaba el lechero con 2 perolotes cada lado. Y 1 litro de leche, 2 litros de leche, nos encantaba porque servía y salía una nata increíblemente gruesa. Era leche pura, pura leche. Pero después empezamos a notar que la nata ya se iba haciendo más delgadita. Y yo una telita de nata. Y era porque la diluía. Le echaban agua para que rinda y pues para que sea negocio. La leche pura era, en aquel tiempo era como color amarillita, crema así, pero después ya bien blanca. Y después salió la leche del bote, al pura, que le decían al pura agua. Al pura agua también. Entonces vean, la comida espiritual la leche espiritual tiene que estar no adulterada. Los falsos profetas o engañadores enseñarán falsedades, engaños. Los falsos profetas, los predicadores, sea el título que sea, pastor, sacerdote, papa, obispo, arzobispo, profeta, apóstol, de lo que llaman el día de hoy, ungido, no importa si es falso, va a enseñar engaño, falsedad, error. Ellos usan las escrituras y las tuercen para enseñar su error. Pero estamos conscientes, estoy hablando de los falsos profetas, gente falsa, pero estamos conscientes también que existen personas sinceras, que son verdaderos creyentes, pero que sin embargo también podrían enseñar error. No engaño, error. Engaño y error puede causar el mismo efecto en la persona, pero la persona de la que sale no es lo mismo. Es decir, engaño es este hombre que sabe que está mal y que intencionalmente te está diciendo una mentira, como lo que hablamos del carro, engaño. Yo estoy consciente de eso, lo estoy diciendo para engañar. Pero hay gente honesta que no te lo está diciendo como engaño, te lo está diciendo sinceramente, de su corazón. Pero ¿cómo puede alguien? Él no te está engañando, él te está enseñando error, pero no te está engañando. Este te está engañando, porque él está consciente y sabe que lo que enseña está mal. Pero este no te está engañando, pero te está enseñando error. Y el que te engaña y el que te enseña error, el efecto en el que lo recibe va a ser el mismo. ¿Cierto? Es diferente en mí, pero la realidad es que en el mundo cristiano hay gente honesta, sincera, pero que está enseñándote algo que no es verdad, error. Ahora, ¿por
¿por qué? ¿Cómo puede una persona que es sincera, honesta, enseñarte algo que es error? Bueno, porque así le enseñaron a él o a ella. Y se lo creyó. Tal vez no tuvo el tiempo o el pensar como los debería. ¿Recuerdan en Hechos, hermanos? Cuando les predicaba el apóstol Pablo acerca del Mesías. ¿Y qué hacían los bereanos? Llegando a su casa, todos iban a las Escrituras. Dice, para ver si estas cosas eran así. O sea, sí lo creían, veían la sinceridad de Pablo, pero ellos iban a la Biblia a ver, y la leían. Ah, sí, mira, como dice el hermano Pablo. Entonces hay gente que simplemente empieza a agarrar cosas que le enseñaron y lo empieza a decir como si fuera verdad. No revisó en la Biblia, no confirmó, es verdad esto. Le gustó la enseñanza y le empezó a enseñar. Yo conozco muy bien una persona así, sincero como un ataque al corazón, pero enseñaba error. ¿Lo quieren conocer? Pastor Roberto. Aquí estoy, hermanos. Tristemente, yo era uno de ellos, sincero, pero enseñaba lo que era error. ¿Y por qué enseñaba? Porque estaba engañando a la gente. No, no necesariamente, porque me enseñaron error. Punto. Y no me lo enseñaron con mal de corazón. Dios bendiga el corazón de mi pastor y de la gente que me guió en el Señor, aún en el seminario. ¿Entiendes? No lo hicieron con esa intención, pero así le enseñaron a ellos. ¿Por qué? Porque agarraron libros de teología y agarraron esto teólogo fulano de tal PhD, doctorado, tiene que ser verdad esto. Entonces empiezan a enseñar uno sin tomarse la molestia de revisar con las Sagradas Escrituras. Entonces vean, sé que esto es así porque lo he visto, porque yo mismo enseñé error. También gracias a Dios que no era un error doctrinal que tenía que ver con la salvación. Lo que yo enseñé no era un error doctrinal que mandaba a la gente a la condenación, por lo que yo enseñaba. No era asunto de la salvación, porque eso, gracias a Dios, por su pura gracia, lo tenía bien. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y tiene que arrepentirse. O sea, ese no era el error, hermano, sino el error que yo estaba hablando era error que impedía el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Porque mezclaba ley y gracia, mezclaba las dos. Entonces, cuando se mezcla la ley del Antiguo Testamento con la gracia del Nuevo Testamento, se hace un desastre. Y el hermano Baptiste dice, como agarra chocolate, puro chocolate y pura leche. Esto es leche, déjalo en pura leche. El chocolate, déjalo en chocolate. Pero si los mezclas, es chocolate milk. Leche, chocolate. Ni es chocolate puro, ni es leche pura, es leche chocolate, chocolate milk, porque se juntaron. Entonces eso era lo que yo estaba enseñando, pero bendito sea el Señor, porque pues, un día me jaló el tapete debajo de los pies, en mi doctrina, en mi enseñanza, pero me humillé y dije, Señor, tú estás correcto, yo estoy equivocado, y de ahora en adelante, Padre, voy a enseñar esto que tú me estás revelando en tu palabra, en las Escrituras. Entonces, de manera que la leche espiritual con la que nos hemos de alimentar debe ser sin adulterar, debe ser leche espiritual pura. ¿Y cómo podemos distinguir entre leche pura y leche adulterada? ¿Cómo? Yendo a la palabra de Dios. Yendo a la Biblia. No te tragues todo, nada más porque es el pastor Roberto, nada más porque es el sacerdote o el papa, Billy Graham. No te lo tragues. Estamos acostumbrados, mal acostumbrados, la gente latina, porque en la iglesia tradicional católica romana uno va y se sienta a escuchar. Ha de ser verdad lo que le están diciendo, el del cuellito blanco y el del cuellito blanco, ¿no? Y la túnica negra, ha de ser verdad. O sea, se lo tragan todo lo que dice. Hay gente que piensa que viene en la Biblia y se lo traga, hermanos. No estoy diciendo que desconfíen de todo el mundo, no estoy diciendo, no confíen, yo espero que ustedes confíen en mí. Pero es importante entender que somos seres humanos y para eso Dios nos guió la Biblia, hermanos, a que la tengas tú en tu casa, para que tú la leas. No dejes nada más que el pastor Roberto te la interprete. ¿Entiendes? Saboreala tú, léela, pidiendo la dirección del Señor para que tú saborees la comida. ¿Entiendes? Yo no puedo crecer por ustedes.
Ustedes no van a crecer si yo me alimento. Yo me alimento y yo crezco. Yo sé, yo saboreo el mensaje del Evangelio y desearía que ustedes experimentaran lo mismo. Pero no hay manera, o sea, ahorita estoy exponiendo la palabra del Señor y yo creo, hermano, que están ustedes entendiendo muchas cosas y el Espíritu Santo está actuando en su mente, en su corazón. Pero no hay sustituto de que tú solito, hombre, o con tu esposa, tú solita mujer o con tu esposo, o con tus hijos, agarra la Biblia, siéntate, léela tranquilito, Señor, antes de abrirla, Señor, quiero conocerte más, Jesucristo, quiero conocer de tu amor incondicional. Gracias, Padre, Cristo Jesús. Y vete a un parque, 15 minutos, 30 minutos. Pídele a tu esposo, hermana, que te cuide a los niños. Y después tú le cuidas a los niños a él. Y vete, o en tu cuarto, enciérrate en tu cuarto. 15, 30 minutitos. Y abre la Escritura. Y vas a ver que no hay sustituto de eso. Hay una grandísima, grandísima diferencia. Lo he visto en gente, hermanos, entre ustedes. Les puedo decir de las dos, que hay gente que no se alimenta y no espero crecimiento y no hay crecimiento. Pero veo gente que se alimenta y obviamente veo lo que hace la palabra de Dios. Produce el crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre leche pura y leche adulterada? Pues, aunque parezca redundante, la respuesta es yendo continuamente a la sencillez de las Sagradas Escrituras. Ahí se encuentra la pureza del Evangelio de la gracia de Dios. El problema no es con las Escrituras, el problema no es con Dios, el problema es que muchas veces ya traemos a veces prejuicios doctrinales en nuestra mente y nos resistimos a aceptar la gracia de Dios. Y esto ha sucedido y les digo, gente que ha ido a otra iglesia, tengan cuidado. Yo mismo crecí otra vez en cierta doctrina y lo que pasa cuando uno acepta a Cristo y empieza a ir a una iglesia, les absorbe todo lo que el pastor les enseña, y cuando va a otra iglesia y es diferente a lo de su pastor, a veces se resiste la persona. Es algo natural, pero pongan atención. Pongan atención, porque alguien está equivocado. Si este pastor enseña esto y este pastor enseña esto que contradice a lo que enseña este pastor, obviamente los dos no pueden estar correctos. O está equivocado este o está equivocado este, pero no pueden estar los dos correctos si se están oponiendo en la enseñanza. Entonces, ¿qué vas a hacer?